Pues buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poquito con el licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, diplomado en educador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes y actualmente labora en consulta privada al nutriólogo Roberto Aquino Cruz. ¿Estoy en lo correcto, Lick? Sí, es correcto. Todo es correcto. Ok. Bueno, pues vamos a hacerle algunas preguntitas que tenemos ya hechas desde antes para pues poder platicar un poquito. La materia es alimentación institucional y tocamos diferentes temas de eso, la nutrición en las instituciones públicas o privadas. Entonces, pues vamos a platicar un poquito y sería la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo usted laborando en un servicio de alimentación y cuál fue alguna experiencia de su agrado? Bueno, pues de manera remunerada, 2 años y medio estuve laborando en servicios de alimentación. Previo a eso tenía la experiencia del servicio social, que estaba en un hospital, que Ok, también era como responsable. Bueno, estaba ahí ayudando en el área del servicio de alimentación del comedor. perfecto. ¿Y Y bueno, alguna experiencia? yo creo que de lo que más me gustó fue el cómo te permite involucrarte en los procesos de producción de alimentos, ¿no? Esa manera en que te acerca a esa realidad del paciente, en que se enfrenta a la cocina, que pues se lleva a cabo todo lo que nosotros ideamos desde consulta y se proyecta ahí, ¿no? Entonces, como que te permite tener como esa visión. Bueno, en mi caso fue como la primera experiencia me permitió tener como una visión un poco más global de los alimentos, ¿no? Salir un poco de esa zona de confort donde conocemos las recetas que consumimos nosotros y empezar a investigar en libros o con personas sobre técnicas de culinaria, sobre recetas, porque pues es importante que los alimentos, además de cumplir con las recomendaciones nutricionales, también pues sepan bien, ¿no? Así es. Porque una dieta que no es aceptable para el paciente o los usuarios, difícilmente va a funcionar. Entonces yo creo que fue lo más agradable, el hecho de aprender a prácticamente a cocinarnos. Yo creo que es importante que nos involucremos poco a poco en esa área. Ok. La segunda pregunta. Ok, pues bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la oportunidad que tiene el nutriólogo dentro de un servicio de alimentación. O que si hay lugar o si hay una demanda de trabajo. ¿Cómo ve esa perspectiva? Bueno, a mí me parece que sí hay trabajo, definitivamente es importante salir a buscarlo, ¿no? Creo que las oportunidades en el área de alimentación están un poco más presentes en ciudades industrializadas. No sé, esas ciudades que tienen en general industrias automotrices o de otro tipo, que precisamente exigen que haya comedores para sus usuarios, ¿no? De repente, bueno, por ejemplo, yo soy de un pueblo, de donde es Mozali, ese tipo de servicios no hay acá, entonces obviamente oportunidades laborales de ese tipo no hay, pero yo creo que en ciudades industrializadas las hay. En hospitales es un poco más complicado, definitivamente encontrar, a menos que tengas como ya una conexión familiar con alguien que esté trabajando en un hospital, pero en, pues, industria privada sí hay trabajo, definitivamente, y creo que también está bastante bien pagado. Es mucho trabajo, eso sí, pero creo que sí hay oportunidades, solo es cuestión de salir, ¿no? De la zona en la que estamos y si nos gusta movernos a lugares donde haya ofertas. Bueno, la tercera pregunta es que, en su opinión, ¿qué tan importante es que un nutriólogo en la supervisión y control del platillo que se elabora en un servicio de alimentación? Pues es importante, bastante importante, también depende del giro del servicio, ¿no? Si es en el área hospitalaria, yo creo que definitivamente es simple el trabajo de un nutriólogo. En el área, por ejemplo, que está dedicada a personas sanas, por ejemplo, no sé, un comedor industrial, pues yo creo que bien el papel del nutriólogo podría ser
cambiado también, o bien podría también haber oportunidad para gente que está dedicada a, por ejemplo, la química de alimentos, ¿no? Pero en el área hospitalaria a mí sí me parece que es completamente imprescindible el trabajo de un nutriólogo, tanto en el área pues de la dietética, en general de la dietoterapia, porque pues es importante que los menús se vayan haciendo adaptaciones de acuerdo a las patologías del paciente, ¿no? A las necesidades particulares. Y también en el área de pues lo sanitario, ¿no? Lo higiénico sanitario, hay, como saben, pues hay normas oficiales que hay que seguir. Y sin embargo, creo que son normas que también podrían ser aprendidas por gente que esté involucrada en otras carreras de alimentos. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, cuando egresó usted, ¿qué habilidades o aptitudes se podría decir debe de tener un nutriólogo para laborar en un servicio de alimentación institucional? O sea, usted que enumérenos 3 habilidades o aptitudes que necesita un nutriólogo para trabajar en un servicio de alimentación institucional. Yo creo que lo primero como organización, es importante, estás estando en un servicio. De repente de más cosas de las que uno querría o de las que realmente tendría que estar responsable, ¿no? Entonces, organizarse y la gestión del tiempo es importante, ¿no? Porque pues ese servicio tiene estipulados ciertos horarios en los que los alimentos se tienen que ser preparados y hay que considerar muchas cosas a la hora de pues organizar el tiempo, ¿no? De repente uno no es el que hace todo y pues hay que gestionar al personal, hay que de repente supervisar que el personal esté trabajando en tiempos debidos para que funcione correctamente. ¿Qué otra cosa? Y de las aptitudes, pues yo creo que aprender a racionar sería importante, conocer el sistema de raciones, conocer el sistema de mermas también es importante, ¿no? Por otro lado, conocer las normas oficiales sanitarias, pues para cumplirlas, porque en caso de que haya supervisiones, pues lo ideal es que no encuentren fallas en el sistema de producción. Otra habilidad yo creo que sería, si estás en el área de nutrición hospitalaria, pues sí sería saber bastante de dietoterapia, ¿no? A ver, ¿qué más? Yo creo que, pues, técnicas culinarias también sería importante que supiésemos por lo menos lo básico, ¿no? Porque hay personal que ya lleva mucho tiempo laborando en el área, con la que quizá no haya necesidad de explicarle tanto, pero si es personal nuevo, sí nos toca a nosotros de repente capacitar o por lo menos saber cómo se hacen las cosas para poder hacer correcciones en caso de que sean necesarias. Ok. ¿Está bien? ¿Necesitan algo más? No, o sea, muy completa la respuesta, gracias. La siguiente pregunta viene siendo en cuanto a sus experiencias en un servicio de alimentación. ¿Qué dificultades se enfrentó o qué dificultades tuvo que superar mientras estaba laborando? Yo creo que, bueno, a mí lo que más sí me dificultó definitivamente fue la gestión del personal, ¿no? Como cuando yo entré estaba bastante joven y había mucha gente que ya estaba trabajando ahí, no sé, había gente que llevaba más de 10 años trabajando en esos servicios, gente que ya tenía su modo de trabajar, ¿no? Que está adaptado, que tiene ciertas costumbres a la hora de trabajar y de repente como que llegue alguien a intentar corregirlos o a intentar optimizar los procesos, se vuelve un poco difícil, puede generar de repente conflictos y pues es importante saber gestionarlos. También, pues estar abiertos a aprender, ¿no? Yo creo que para que funcione hay que saber que seguro no lo sabemos todos y hay gente que está ahí de la que podemos aprender mucho. Y sí creo que mi complicación más grande fue precisamente esa, como el trato con el personal. Tratar de que todo el tiempo pues sea amable, de tratar de ser un buen líder, ¿no? Porque si el personal está incómodo, el servicio no funciona de manera óptima. Sí, gracias. Otra pregunta es,
a la nueva normalidad, ¿qué medidas se deberían implementar para que el servicio de alimentación se adapte? Pues yo creo que el servicio, bueno, un buen servicio de alimentación ya debería tener previsto de manera, antes de la pandemia, el hecho de que no existiesen riesgos biológicos, ¿no? Ya se tomaban medidas sanitarias para evitar la propagación de virus o enfermedades durante la producción, ¿no? Pero obviamente yo creo que lo que hay que hacer aquí es reforzar y coordinar sobre todo con los proveedores, ¿no? Porque pues uno puede tener el servicio bastante bien controlado, tomar las precauciones necesarias, pero también es importante que la gente que manipula los alimentos antes de que lleguen al servicio lo haga de manera correcta, ¿no? Los insumos también, pues de protección es importante tenerlos, hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, ya se usaban cubrebocas, pero pues ahora hay que cambiar el tipo de cubrebocas que se usan, ¿no? Quizá reforzar un poco más el lavado de manos, hacerlo de manera más frecuente y tratar de que los alimentos tengan el menor contacto con pues, un menor número de personas, ¿no? Porque pues entre más personas manipulen los alimentos, quizá haya más posibilidades de que haya contaminación. Okay. Yo creo que es eso, reforzar y readaptar los procesos sanitarios. Ok, la siguiente pregunta va muy de la mano con esta pregunta, porque dice, ¿qué dificultades ha observado para que un servicio de alimentación siga las medidas preventivas y de higiene ante el COVID-19? Bueno, actualmente quizá mi respuesta no podría ser tan certera porque actualmente no estoy ya laborando en un servicio de alimentación, no estoy en esa realidad ahorita, realmente no estoy enfrentando el COVID desde esa trinchera. Pero pues yo creo que lo mismo, yo creo que la mayor dificultad siempre va a ser convencer al resto de personas que laboran en el área que tomen las medidas sanitarias, ¿no? Y pues coordinar el servicio, tratar de educar a la gente que labora, que lo hagan de manera correcta. Yo creo que ya les había comentado, trabajar de cerca con los proveedores sería importante, ¿no? Que desde ahí ya se pudiesen tomar medidas sanitarias para que pues eviten la contaminación de los alimentos y que lleguen de manera inocua a los usuarios. Perfecto, pues... Sí, muchas gracias. Hasta aquí fue como que de nuestra parte las preguntas para la entrevista. Se me hizo de mi parte pues muy importante todas sus respuestas porque y que haya tomado el tiempo de poder aceptar una entrevista porque quiero pensar que igual que mis compañeros pues nos hizo ampliar el panorama en cuanto a las actividades, a todas las aptitudes, a algunas dificultades y retos en los que se van a enfrentar pues nosotros como nutrólogos en algún momento cuando estemos laborando o si nos llega a tocar pues, laborar dentro de un servicio de alimentación. Así que de mi parte sí le agradezco muchísimo de su tiempo en tomarnos esta entrevista. Ok, Pablo, está bien. Muchas gracias. Bueno, pues espero que les haya servido de algo. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, ¿no? Por ahí Mozali tiene mi contacto. Sí, muchas gracias. Perfecto, Roberto. Damos muchas gracias en nombre de todo el equipo y de la Universidad Regional del Sureste. Muchas gracias. De acuerdo. Hasta pronto. Cuídense, nos vemos. Cuídense.